Buenas tardes a todos, ¿cómo están? No sé quién está con el micrófono, a ver si se puede subir volumen. Ahí va, ahí está, perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, me alegro mucho de ver mucha gente, sé que todavía están entrando algunos, pero bueno, muy agradecidos de que estén con nosotros en esta tarde. La verdad que vamos a tener un evento especial, realmente muy importante. Consideramos de que la charla de hoy es una charla que puede ser fundacional quizás para muchos, para otros para complementar y quizás para otros hasta para introducirnos en un tema que no solemos tratar habitualmente en las iglesias, pero es un tema absolutamente relevante. Así que primero, bienvenidos a todos, muchas gracias por su presencia. Y bueno, tenemos hoy la presencia del doctor Jonathan Leeman, que nos va a estar acompañando. Viene de Estados Unidos, de Washington, D.C. Tiene un título en Ciencias Políticas, un doctorado en Teología Política, una maestría en Economía Política en la Universidad Económica de Londres. Ha trabajado con congresistas en Estados Unidos, trabajó en el Congreso de los Estados Unidos y actualmente es pastor en la iglesia Capitol Hill, que, como lo dice su nombre, está en la zona del Capitolio de los Estados Unidos y pastorea gente que está involucrada y activamente en política, congresistas y gente que está vinculado a todo el mundo de la política en los Estados Unidos. Así que es parte de su hábitat y su clima natural, sabe de lo que nos va a hablar, la verdad que más que un poco, y por la gracia de Dios tenemos la posibilidad de tenerlo acá con nosotros y nos va a dar realmente una charla muy, pero muy importante y fundacional sobre cómo interpretar y cómo entender la política desde una cosmovisión bíblica, desde una perspectiva bíblica cristiana robusta. Así que sin mucha más introducción y más palabras, creo que ya lo introduje bastante bien, con ustedes el doctor Jonathan Leeman y el pastor Marcelo Robles, quien va a estar haciendo la traducción en simultáneo. ¿Sí? Buenas noches. Estoy agradecido de estar con ustedes aquí. Les pido disculpas por no hablar español. He estado enseñando toda esta semana con traductores. Primero en Brasil y ahora aquí. Y cuando uno enseña por medio de un traductor, uno tiene que confiar realmente en su traductor. A veces digo una oración breve de 2 o 3 palabras. Y mi traductor habla y habla y habla. Thank you. I don't know what Seba said about me. No sé lo que Sebas dijo acerca de mí. I hope it's true. Pero confiamos. But thank you again for being here this evening. Gracias otra vez por estar aquí en esta tarde. To think about this topic of faith and politics. Para hablar de este tema de fe y política. It's something I've spent a lot of time thinking about and I hope practicing. Y es algo que yo he estado tomando mucho de mi tiempo y espero también practicándolo. Let me start back in 2020 before the US elections. Hablemos un poquito del 2020 antes de las elecciones en Norteamérica. A young supporter of Donald Trump named James tweeted this. Uno que apoyaba a la campaña de Donald Trump escribió esto en un tweet. This is our last stand. Esta es nuestra última instancia. And here's your defender. Y aquí está nuestro defensor. If they take Trump down, they take America down. Si ellos hacen que tenga que salir Trump, América, Estados Unidos también va a ser depuesto. Vote for Donald Trump like your life depends on it. Vota por Donald Trump como si tu vida dependiera de ello. Now this young man James, este joven James, saw the other side as an existential threat. Vio al otro lado, políticamente hablando, como una amenaza existencial.
That means a threat to our own existence. Esto significa una amenaza a nuestra propia existencia. America will be gone forever. América, Estados Unidos, se va a acabar para siempre. Vote like your life depends on it. Vota como si tu vida dependiera de ello. Now, he said this in 2020, Ahora, lo dijo en 2020, but I believe it's still true today. pero creo que sigue siendo verdad hoy. Trump voters will tell you to vote against Kamala like your life depends on it. Los que votan por Trump van a decir que voten en contra de del otro candidato como si su vida dependiera de ello. And Kamala voters would tell you to vote against Trump like your life depends on Y it. los votantes de la líder demócrata van a decir lo mismo acerca de Trump. Both sides see a threat against their very existence. Ambos ven la amenaza en contra del otro como si su existencia dependiera de ello. And as a result, politicians take advantage of this fear to gain support. Y como resultado, los políticos toman ventaja de este temor para ganar mayor apoyo. They basically say, you're right to be afraid. Y básicamente dicen, tenés razón en tener miedo. The other side will destroy you, your family, and your nation. El otro lado te va a destruir a vos, a tu familia y a tu nación. But I will deliver you. Pero yo te voy a librar. And so both sides move back and forth between a posture of fear and resentment. Así que ambos lados se mueven hacia adelante y atrás en una postura de resentimiento y temor, Rage, enojo and sometimes a misplaced and naive hope. y a veces una esperanza fuera de lugar muy ingenua. Now, I know American politics. Ahora, yo sé de política norteamericana You know Argentine politics. y usted conoce la política argentina. What are the existentialist threats that Argentines fear? ¿Cuáles son las amenazas existenciales que tienen temor los argentinos? What do the Peronists fear? ¿Cuáles son los temores de peronistas What do the supporters of Milei fear? o los temores de los que apoyan a presidente Milei? I trust you could give me a list. Confío que vos me podés dar una lista. Now, one side says, we fear poverty and injustice, Unos podrán decir, tenemos temor de la injusticia y de la pobreza and the government will fix this. y el gobierno va a arreglar todo esto. And the other side says, no, we fear corrupt government officials. Y otros dirán, no, tenemos temor de aquellos gobernantes o líderes corruptos They will only take advantage of us. que van a tomar ventaja de nosotros. More and more young people wonder if they need to leave the country. Más y más gente joven siente que tiene que dejar el país. But no matter where you look, people feel an existential threat. Pero no importa dónde vayas, la gente siente esa amenaza existencial. And politicians confirm those fears and make promises to deliver them. Los políticos toman ventaja de esos temores y prometen librarlos de ellos. So what should politically engaged Christians do in response to all of ¿Y a this? qué deberíamos hacer aquellos cristianos comprometidos políticamente para responder a esto? Well, I'm here on behalf of the Argentine Bible Society, Estoy aquí representando a la Sociedad Bíblica Argentina and I'm not going to talk about the Bible. I'm going to talk from the Bible. y no voy a hablar acerca de la Biblia, voy a hablar desde la Biblia. Talking from the Bible seems like a good way to understand it. Y hablando desde la Biblia parece ser un buen camino para entenderlo. I'm going to walk through one passage of the Bible with you, Psalm 2. Voy a hablar con ustedes de un pasaje de la Escritura que se refiere al Salmo 2. If you have an app on your phone, you might want to look up Psalm 2. Si tenés allí una aplicación en tu celular, podés mirar conmigo el Salmo 2 Or you can just Google Psalm 2 and you'll find it. y podés quizás, si no, googlearlo y lo vas a encontrar. Psalm 2 is like a set of X-ray vision glasses that let us see what's happening behind the scenes in all of our politics. El Salmo 2 nos da como unos anteojos que nos permiten mirar como rayos X lo que está ocurriendo detrás de la arena política. As parties and politicians make their threats and their promises. En la medida que los políticos y también los partidos políticos hacen sus promesas y también sus amenazas. And what we learn from Psalm 2 is not
that the existential threats are not real, they are real. Y lo que aprendemos del Salmo 2 no es que las amenazas existenciales no son realidad, son realidad. And some threats are worse than others. Y algunas amenazas son más difíciles o peores que otras. And I can tell you personally, I think usually one side has better solutions than the other Y side. quiero decirles que personalmente creo que a veces un lado tiene mejores soluciones que el otro. I'm not here to say, hey, it's all morally equivalent. No estoy aquí para decirles, todos son moralmente equivalentes. But Pero what Psalm 2 teaches lo que el Salmo 2 nos enseña is that there is a greater threat than the existential threat of politics. que hay una amenaza que es mayor que la amenaza existencial de la política. And that's the eternal threat, Y ella es la amenaza de la eternidad o eterna, which comes from the Lord himself. que viene del mismo Señor. Not only that, No solo esto, we will not be able to properly weigh the existential threats until we understand the eternal weight of the threat of the Lord. no solo esto, no podremos sopesar la amenaza existencial hasta que podamos entender y comprender la amenaza eterna. So I'm not going to tell you that politics is unimportant, Así que no estoy aquí para decirte que la política no es importante, but I'm not going to tell you it's all important. pero no voy a decirte que sea todo importante. Instead, I'm going to try to help you understand how it's important by looking at the Lord and his politics. Pero estoy aquí para decirte cómo es importante la política desde la perspectiva de este Dios que plantea el Salmo 2. Now my brother will read. Vamos a leer Psalm juntos, 2. si les parece, el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Oh pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Psalm 2 offers us a cosmic picture of the nations and God's plans for the nations. El Salmo 2 nos ofrece una visión cósmica de las naciones y el plan de Dios para las naciones. And it divides pretty easily into 4 sections, which give 4 lessons for us. Y lo podemos dividir en 4 secciones que nos dan 4 lecciones para nuestras vidas. Lesson 1 from verses 1 to 3 is this. Lección número 1 de los versículos 1 al 3 nos dice esto: Every nation cada rebels nación against the Lord, se rebela contra el Señor and it's utterly vain. y es en última instancia vano. Verse 1, why do the nations rage and the peoples plot in vain? El verso 1: ¿por qué se amotinan o se enfurecen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Now that's a rhetorical question. Es una pregunta retórica. It's like, why would you do this? La pregunta es: ¿por qué harías una cosa así? This will go nowhere. Esto no va a ningún lado. And notice how he points to all the nations of the earth and the peoples. Mira cómo apunta a todas las naciones de la tierra y a sus He gentes. says they all rage against the Lord. Dice, todos se enfurecen, se amotinan en contra del Señor. And that means ancient Egypt and Babylon and Rome raged against the Lord. Esto significa Egipto y Babilonia y Roma se enfurecen, And se so do the amotinan. nations of today. Y las naciones de hoy. And China rages against the Lord. Y China Russia rages. y Rusia.
Kenya rages. Kenia, Britain rages. Inglaterra, The United States of America rages against the Lord. los Estados Unidos se enfurecen, se amotinan contra el Señor. Argentina rages against the Lord. Argentina se rebela, se amotina contra el Señor. You didn't think your country and my country were exceptions, did you? ¿No pensaste acaso que tu país o mi país eran excepciones, no es cierto? When we put on the X-ray glasses from the Bible, this is what we see. Cuando nos ponemos la visión X o de rayos X de la Escritura, esto es lo que vemos. All nations and peoples rage against the Lord. Todas las naciones y los pueblos se amotinan contra el Señor. And yet, if you look at verse 2, the psalmist focuses his indictment politically. Ahora, cuando ves el verso 2, el salmista se enfoca en su acusación en tema político. He says kings and rulers rage against him too. Dice, reyes y líderes también y príncipes se amotinan contra el Señor. Jew and Gentile, Herod and Pilate. Judíos y gentiles, Herodes y Pilato. And in a democracy, who are the kings? Y en una democracia, ¿quiénes son los reyes? It's the voters. Los votantes. The voters of the earth rage against the Lord. Los votantes de la tierra se levantan, se amotinan contra el Señor. Yet if you keep looking at the verse, you see it says he doesn't just rage against the Lord, he rages against the Lord and his anointed. Y si mirás el verso 2, no habla solamente de que se amotinan contra el Señor, sino que también se amotinan contra el Señor y contra su ungido. His Mashiach in Hebrew. Su Mesías en hebreo. Messiah. Mesías. The nations, their rulers, the voters rage against the Lord and against the Lord Jesus Christ. Las naciones, los votantes, los reyes se amotinan en contra del Señor y su ungido. And notice how political these first three verses are. Y nota cuán políticos estos tres primeros versículos son. They rage not because they have philosophical objections to God. Se amotinan no porque tengan una objeción filosófica contra Dios. They're not scratching their beards and saying, does God really exist? No se están rascando la barba diciendo, ¿existe realmente Dios? No, the real story is political. El tema es político. Verse 3. Versículo 3. Let us burst their bonds apart and cast away their cords. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. In other words, En otras palabras, I want to rule my life and my country the way I want to run it. yo quiero liderar mi vida y liderar mi país como a mí me parece. Not the way he wants me to run it. No la forma que Él quiere que lo haga. The politics of the nations oppose the Lord Jesus and his rule. Las políticas de las naciones se amotinan en contra del Señor Jesucristo y su gobierno. Why? ¿Por qué? Well, because the nations have other gods, Porque las naciones tienen otros dioses, other things we worship. otras cosas que adoramos. Our worship determines our politics. Nuestra adoración determina nuestra política. Whatever you most love, you will fight for. Aquello que vos amás, vas a luchar por ello. Our governments serve our gods. Nuestros gobiernos sirven a nuestros And dioses. that's been true of every government since God gave governments to the world. Esto es verdad de todo gobierno desde que Dios dio gobierno al mundo. People in my country talk about the culture wars. La gente en mi país hablan de las guerras culturales, But actually, they're wars of religion. pero de hecho son guerras de religión. Either you're for Jesus or you're against Jesus. ¿Estás a favor de Jesús o estás en contra de Jesús? That's the biggest political divide in the Bible. Esta es la mayor división política o debate en la Biblia. Not left versus right, No, izquierda o derecha, not globalist versus nationalist. no globalistas en contra de nacionalistas. The fact that Jesus is king means his claim on our lives is total. El hecho de que Jesús sea rey, su reclamo para nuestras vidas implica una totalidad. He cares how we spend our money, A Él le importa cómo gastamos nuestro dinero, who we sleep with, con quién dormimos, what we do with our jobs, lo que hacemos con nuestros and trabajos our politics. y en nuestra política. Of
course the nations rage against him. Por supuesto que las naciones se rebelan contra de él And anyone who represents him. y cualquiera que lo And represente. friends, it's always been this way. Y siempre ha sido así. The Caesars and governors of ancient Rome opposed Christians. Los césares y los gobernadores de la antigua Roma se oponían a los cristianos And sometimes they threw them to the lions y a veces los arrojaban a los leones because they believed that the Christians' refusal to worship the gods of Rome hurt Rome. porque ellos creían que la resistencia de los cristianos a los dioses de Roma implicaba una destrucción o atentar contra la existencia de la propia Roma. They believed the favor of Rome depended on the favor of its gods. Ellos creían que el favor, la prosperidad de Roma dependía del favor de sus dioses. Americans and Argentinians also have many gods. Los norteamericanos y también los argentinos tenemos muchos dioses. The god of money and the god of comfort, El dios del dinero, el dios del confort, the god of progress, el dios del progreso, the god of my rights, el dios de mis derechos, the god of self-definition el dios de la autodefinición and new technology, y la nueva tecnología, the god of sex, el dios del sexo, and the god of safety. el dios de la seguridad. And we like our gods. Y nos encantan nuestros dioses. If you oppose my gods, I will oppose you. Si vos te opones a mis dioses, yo me voy a oponer a vos. You will experience my wrath and my rage. Vas a experimentar mi enojo y mi ira. So you better vote as if your life depends on it. Mejor que votes como si tu vida dependiera de ello. Point one, every nation rebels against the Lord. Punto 1, toda nación se rebela en contra del Señor. Point two, Punto 2, God has no and tolerates no challenges. Dios no tiene ni tolera desafiantes quien lo desafíe. Verse 4, Versículo 4. he who sits in the heavens laughs. The Lord holds them in derision. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Was God threatened by Pharaoh? I'm sorry. Was God threatened by Pharaoh? ¿Dios fue amenazado por Faraón? By Nebuchadnezzar or Pilate? ¿Por Nabucodonosor o por Pilato? Is he threatened by any of the candidates in the American elections or your elections? ¿Es amenazado por cualquiera de los candidatos en las elecciones norteamericanas o candidatos en Argentina? Is he threatened by the present or past presidents of your country? ¿Es amenazado por el presente presidente o presidentes pasados? When I read verses 4 to 6, I think of the book by C.S. Lewis, The Silver Chair. Cuando leo estos versículos 4 al 6, pienso en el libro de C.S. Lewis sobre la silla de plata. Has anybody read it? ¿Alguno lo ha leído? A couple of you. ¿Algunos de ustedes? A young girl, Jane, Una I'm sorry, joven, Jill, a young girl, Jill, una joven que se llamaba Jill wakes up in the magical land of Narnia, está en la tierra mágica de Narnia and she finds herself terribly thirsty. y ella tiene mucha sed. So she finds a stream, Así que encuentra unas corrientes de agua, but in front of the stream, blocking her path, pero en frente de la corriente de agua, bloqueando su paso, is an enormous lion. hay un enorme león. The lion sees her and looks into her eyes, El león la mira a sus ojos, but then it looks away as if he doesn't care about pero her. después se hace como que mira para otro lado, como que si no le importa. Jill worries that if she keeps going towards the stream, she'll run into the lion's mouth. Jill se preocupa que en la medida que camine hacia la corriente de agua se va a topar con el león. But now she worries she'll die if she doesn't get some water. Pero ahora está preocupada porque se va a morir de sed si no llega a la corriente de agua. So minutes feel like hours as she stares and tries to decide what to do. Así que minutos parecen horas en cuanto a ella tratando de decidirse qué va a hacer. And finally the lion speaks in a heavy and golden voice. Y de repente el león habla en una voz profunda. If you are thirsty, you may drink. Si tienes sed, puedes tomar. Jill doesn't know what to say. Jill no sabe qué decir. The lion speaks again. El león habla otra vez. Are you not thirsty? ¿No tenés sed? I'm dying of thirst, Me says Jill. muero de sed, dijo Jill. Then drink, Y says the entonces, lion. bebe, dijo el león. Will you promise not to do anything to me if I do come? ¿Me prometés que no me vas a hacer nada si yo voy hacia vos?
I make no promise, said the lion. El león dice, no hago promesas. Do you eat girls? ¿Vos comés niños? I have swallowed up girls and boys, Yo he tragado niños y niñas, women and men, mujeres y hombres, kings and emperors, reyes y emperadores, cities and realms. ciudades y realidades Said o the lion. esferas, dijo el león. It didn't say that as if it were boasting, No lo dijo como si estuviera enorgulleciéndose, nor as if it were sorry, no como si se sintiera mal por ello, nor as if it were angry. no como si estuviera enojado. It just said it. Simplemente lo dijo. I must not come and drink, said Jill. No debo ir a tomar y pasar y tomar, dijo Jill. Then you will die of thirst, said the lion. No puedo ir. Entonces el león dijo, entonces te vas a morir de sed. Oh dear, said Jill, coming another step nearer. O dijo Jill, llegando un paso más cerca del león. I suppose I must go find another stream then. Dijo, supongo que tendré que ir a buscar otras corrientes de agua. There is no other stream, said the lion. El león dijo, no hay. It never occurred to Jill to disbelieve the lion, Nunca se le ocurrió a Jill el no creerle a lo que el león le decía. it was the worst thing she ever had to do. Era lo peor que ella haría. But she went forward to the stream, Pero ella fue a la corriente de agua, knelt down, se arrodilló and began scooping water into her mouth. y comenzó a tomar agua. It was the coldest, most refreshing water she had ever Era el tasted. agua más fresca y más refrescante que jamás haya probado. Friends, here's the point. Aquí está el punto. God Dios is an awesome, majestic, mighty, all-powerful lion. Dios es un maravilloso, majestuoso, todopoderoso león. The lion in this story is just a faint glimpse. El león allí en la historia es como un reflejo, una idea de este Dios. Friend, I wonder if you believe that. Yo me pregunto si vos crees esto. Do you believe that God has no challengers? ¿Crees que Dios no tiene quien le desafíe? What did the verse say? ¿Qué dice el verso? He who sits in the heavens laughs. El que se sienta en los cielos se burla de ellos o se ríe. It's laughable when we challenge him. Es risueño cuando It's lo laughable when desafiamos others do. o es risueño cuando otros lo Are desafían. you worried about this candidate or that party? ¿Estás preocupado por este candidato o este partido? This present political movement or Congress's next decision? ¿O en este movimiento político presente o en la próxima decisión del Congreso? I want you to remember that God has swallowed up girls and boys, Quiero recordarte que Dios se tragó niños y niñas, women and men, mujeres y hombres, kings and emperors, reyes y emperadores, cities and realms, ciudades y realidades, rage, fear, and resentment, and of course a foolish and naive hope. Rage, fear, and resentment, el temor, el enojo y el resentimiento, and a foolish and naive hope y una esperanza ingenua are the wrong postures for a Christian. son las posturas equivocadas para un cristiano. It says you don't know the one you serve. Dice esta postura, no conoces a quien servís. Think of the story of Daniel in the lion's den. Piensa en la historia de Daniel allí en el foso de los He leones. comes out of the lion's den, and do you remember what he said to King Darius? ¿Te recuerdas cuando está en ese lugar lo que le dice al rey Darío? He says, "Oh, king, live forever." Oh rey, que vivas para siempre. How could Daniel honor a pagan king like Darius? ¿Cómo podría Daniel honrar a un rey pagano como Darío? He's standing right there at the mouth of the lion's den. Está allí parado frente a los leones. That's an existential threat. Esta es una amenaza existencial. Daniel knew that the one who sits in heaven laughs. Daniel sabía que aquel que se sienta en los cielos se ríe. And he holds the kings of the earth in derision. Y él tiene a los reyes de la tierra, o a los reyes, por los reyes de la tierra se They burla o were se no ríe. threat to him. No son amenaza para él.
A couple of years ago, Hace unos años, the National Religious Affairs Administration of China la Administración General de los Aferes Religiosos en China, Asuntos Religiosos en China, released a set of regulations on managing religious groups. Establecieron una serie de regulaciones sobre la cuestión de los grupos religiosos. Here's Article 17. Y este es el artículo número 17 de estas regulaciones. Religious organizations must spread the principles and policies of the Chinese Communist Party. Las organizaciones religiosas deben apoyar los principios del Partido Comunista. They must educate religious citizens to support the leadership of the Chinese Communist Party. Deben educar a sus miembros a apoyar los principios del Partido Comunista, Support the socialist system apoyar al sistema socialista and follow the path of socialism with Chinese characteristics. y apoyar los caminos del socialismo con las características chinas. The Chinese Communist Party insists on total submission. El Partido Comunista Chino exige una sumisión total. If you are a Christian in China, they are a very real existential threat. Si vos sos un cristiano en China, esto es una verdadera amenaza existencial. I have a pastor friend in China named Victor. Tengo un pastor amigo en China, se llama Víctor, He recently spent 2 weeks in prison. y hace poco estuvo 2 semanas en prisión. The police showed up at his church gathering of 200 people. La policía apareció en una reunión comunitaria de su iglesia con 200 miembros. The police will ignore you if you're below 200. La policía en general te ignora si tu congregación tiene menos de 200 miembros And you're an illegal, not officially registered church. y sos una iglesia no registrada oficialmente. But when you hit 200, they start to pay attention. Pero cuando llegas a los 200 empiezan a prestarte atención. So the police showed up and arrested my friend Victor and his fellow pastors. Así que apareció la policía y arrestó a mi amigo y a otros pastores amigos que estaban ahí. He was now out of prison and he was emailing me and asking for advice. Y él, ya fuera de prisión, estaba pidiéndome un consejo. Jonathan, should we continue to meet together, all 200 people? Jonathan, ¿deberíamos los 200 personas seguir reuniéndonos? Or should we divide into 5 churches of 40 people each? ¿O deberíamos reunirnos en 5 congregaciones de 40 miembros cada una? And I thought, probably divide into 5 churches. Yo dije, probablemente dividirse en 5 congregaciones de 40. And he thought, no, we want to keep meeting together, all 200. Y él me dijo, no, queremos seguir juntos los 200. Victor's not afraid. Víctor no tiene miedo. Why not? ¿Por qué? Because he knows God is the lion. Porque él sabe que Dios es el león. And the lion is not afraid of the Chinese Communist Party. Y el león no tiene temor del partido político comunista. When I consider the November elections in my country, Cuando yo considero las elecciones de I'll be noviembre en mi país, voy a ser honesto, certain outcomes worry me. algunos resultados me preocupan. No, I'm not going to tell you which ones. No te voy a decir cuáles. And therefore, I believe it's important for American Christians to be involved in politics. Y entonces me parece que por eso es muy importante que los cristianos norteamericanos estén involucrados en la política. And Argentinian Christians to be involved in Y que Argentinian los politics. cristianos argentinos se involucren en la política. After all, God established governments Después de todo, Dios establece gobiernos for the sake of justice and neighbor love. por el beneficio o el propósito de la justicia y amor al prójimo. If you ask me, Jonathan, why should Christians be involved in politics? I could write 2 words on the board. Si me preguntan por qué los cristianos deberían involucrarse en política, puedo escribir 2 palabras en un pizarrón: Justice and love. justicia y amor. You should engage in politics. Deberías involucrarte en política. But as we do, friends, Pero en la medida que lo hacemos, amigos, we do so in the freedom of the knowledge that the one in heaven is a lion. lo hacemos en la libertad del saber que aquel que rige los cielos es nuestro león, es el león. He laughs at all that the world can throw against us. Y él se ríe a todo lo que el mundo pueda tirarle And there's a third thing I want to learn from Psalm 2. y pueda tirarnos. Y hay una tercera cosa que quiero aprender del Salmo
2. And this comes from verses 7 to 9. Y este viene de los versículos 7 al 9. God has granted all rule and dominion to his Son. Dios ha garantizado todo gobierno y dominio a su Hijo. Verse 7, you are my son, today I have begotten you. Verso 7, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. The Davidic king would always be declared the Son of God. El rey davídico siempre sería declarado hijo de Dios. And of course, the Davidic king pointed towards the one son of David. Y, por supuesto, el rey davídico apuntaría al hijo real de David. And then verse 8, ask of me and I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. Y entonces él dice, pídeme y te daré las naciones y a los reyes y a los reinos como tu posesión. God is commissioning this king to go out and make his dominion visible throughout the earth. Él está encomendando a su pueblo a salir y hacer su dominio visible en toda la tierra. And what were Jesus' final words? ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Go into all nations making disciples. Vayamos a todas las naciones a ser discípulos. And isn't the Son's rule becoming visible now in those who are Christians? Y es así como a través de los cristianos el gobierno de su Hijo se hace visible. And if you attend a church, did you not see his dominion just last Sunday when the church gathered? Y cuando fuiste a la iglesia, ¿no viste el dominio del Hijo en esa reunión, en esa adoración, en ese culto junto del pueblo de Dios? Argentinian and American Christians are the heritage of the Son in the nations. Los cristianos argentinos son los herederos de estas naciones. And then verse 9, Versículo 9. you shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter's Los vessel. quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. The book of Revelation quotes this 3 times, El libro de Apocalipsis cita este texto 3 veces, talking about Christ. hablando acerca de Cristo. Revelation 19, from his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations. Versículo, capítulo 19 de Apocalipsis dice, de su boca sale una espada que toma las naciones And he will rule them with a rod of iron. y él las gobernará con la vara de justicia. Friends, it's because of this promise of Christ's judgment Y es por esta promesa del juicio de Cristo that if you're a Christian, que si sos cristiano, your politics should feel different. tu política debería sentirse diferente. It doesn't need to be filled with fear, resentment, and rage, No tiene que estar llena de temor, de resentimiento o de enojo, nor misplaced hopes. ni de esperanzas dislocadas. The principalities and powers Los principados y los poderes want us to get worked up, quieren que nosotros nos stressed, hysterical estresemos, nos volvamos histéricos by what we're watching in the news. por lo que miramos en las But noticias. friends, the Son possesses all authority and judgment. Pero amigos, el Hijo posee todo juicio y toda autoridad. When all the world wants to do is talk about politics, Cuando todo el mundo solo quiere hablar de política, sometimes a veces the most powerful thing you can do lo más poderoso que podés hacer is to say, you know, this is not as important as you think it is. es decir, mira, creo que esto no es tan importante como vos pensás, And change the subject. y cambiar el tema. The principalities and powers want our worship. Las principales y los principados y las autoridades espirituales quieren nuestra adoración, But Christian, we cannot give it to them. pero no se la podemos dar como cristianos. Now again, am I saying we should disengage from politics? Y tampoco es desligarnos de la política. No, that's the first wrong path we can take. Ese es el primer error que podemos tomar. Call it the Jonah path. Es el ejemplo de Jonás. You remember Jonah? He ran away from Tarshish. He didn't want to go to Nineveh. ¿Se acuerdan de Jonás que fue para el otro lado cuando Dios lo llamó a ir a Nínive? He disengaged. Él se desligó, se alejó del compromiso. That's wrong path number 1. Este es el primer error. Wrong path number 2 is capitulation. El segundo error es el de capitular o el de rendirse. Just do what the world does. Hace lo que el mundo dice. The German Evangelical Church, established in 1933, La Iglesia Evangélica Alemana estableció en el año 33
aligned itself with the policies of the Nazi Party. una alianza con la política nazi And it just went along with the world. y fueron acompañando al mundo. Liberal Christianity today goes along with the sexual ethic of today. El cristianismo liberal hoy acompaña la ética sexual del día. The path of capitulation, let's call it the Judas path. El camino de la rendición lo llamamos el camino de Judas, Judas de Judas. kisses Jesus Besa a Jesús and betrays him. y lo traiciona. Wrong path number 3 is utopianism. El camino equivocado número 3 la utopía, ¿cómo sería? Utopianismo, gracias. Which is just a form of worldliness. Que es una forma de mundanalidad. I think it's the biggest threat to American evangelicals like me. Yo creo que es la amenaza más grande para evangélicos norteamericanos como un servidor. Maybe it's the biggest threat to some of you. Quizás sea la amenaza más grande para algunos de ustedes. On this path, we give earthly outcomes, En este camino damos a los resultados humanos, a vote on a law, an election, a Supreme Court case, casos de la Corte Suprema, temas de voto y elección. we give it an outsized importance. Le damos un énfasis demasiado grande. We talk as if Hablamos como, this election is the most important thing in the world. esta elección es lo más importante del mundo. We care more about a political cause than we care about the witness of the church. Nos importa más una cuestión política, una causa política que el testimonio de la iglesia. We treat good political outcomes as more important than making disciples. Y tomamos buenos resultados políticos como más importante que hacer Although, of discípulos. course, we would never admit that. Por supuesto, no lo vamos a admitir. We tell ourselves that we're seeking good political outcomes for the sake of Christ. Estamos hablando de que buscamos buenos resultados políticos por causa de Cristo. But really, Christ has become kind of a tool we use to get what we want in this world. Pero en realidad Cristo es como una herramienta que usamos para obtener lo que queremos en este mundo. It's a kind of prosperity gospel. Es una clase de teología de la prosperidad. Call this the Peter picking up the sword in the garden path. Es como aquel que Pedro tomó allí en el jardín Getsemaní, cuando lo fueron a buscar, tomó la espada. I remember when Peter does that, ¿Se acuerdan cuando Pedro toma la espada, cuando lo viene a buscar a Jesús? and he slices off the high priest's Y ear. le corta la oreja al servidor del sumo sacerdote. And Jesus says, Peter, we're not going to do it that way. Y Jesús le dijo a Pedro, no es la forma, no lo vamos a hacer así. So what is the right way to engage? ¿Cuál es la forma correcta entonces de comprometernos? That brings us to our fourth and final point. Y esto nos trae al punto número 4, el punto final. Take refuge in the Son and represent Him. Toma refugio en el Hijo y represéntalo. And that's verses 10 to 12. Y esos versículos 10 al 12. Verse 10 asks us to represent the Son. El verso 10 nos habla de representar al Hijo. Now therefore, O kings, be wise. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Be warned, O rulers of the earth. Admitid amonestación, jueces de la tierra, o gobernantes de la tierra. Be warned, Donald Trump. Sé advertido, Donald Trump. Be warned, Kamala Harris. Sé advertido, rey quien seas. Be warned, Milei. Sé advertido, Milei. Be warned, congressmen and staffers and voters who support him. Sean advertidos congresales, votantes y quienes los apoyan. Be warned, Kirchnerists and Peronists. Sean advertidos kirchneristas y peronistas. Christ will come with judgment. Cristo vendrá con juicio. Verse 11. Versículo 11. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. In fact, look at verse 12. De hecho, miren el verso 12. Kiss the Son, Honren al Hijo, besen al Hijo, lest he be angry and you perish in the way. para que no se enoje y perezcas en el camino, For his wrath is quickly kindled. porque se inflama de pronto su ira. Blessed are all who take refuge in him. Bienaventurados todos los que en Él confían. He's a lion. Él es el león. Okay, so if
withdrawing and capitulating and utopianism are three wrong paths, Así que si el alejarnos, el rendirnos o la utopía desmoderada son caminos equivocados, what is the right path for Christian engagement? ¿cuál es el camino correcto para el compromiso cristiano? Two words, Dos palabras: refuge and represent. refugio y representar. First, there is no refuge from him, only refuge in him. Primero es aclarar que no hay refugio fuera de él, sino refugio en él. And we represent him by declaring these warnings. Y lo representamos declarando sus advertencias. Christians are heaven's ambassadors. Los cristianos son embajadores celestiales Churches are its embassies. y las iglesias son sus embajadas. And neither panic nor triumphalism is right for a Christian. Y ni el pánico ni el triunfalismo son las posturas del cristiano. But a Christian should have a cheerful confidence. Pero el cristiano debería tener confianza feliz o confianza alegre, Because we know Jesus wins and that he's a lion. porque sabemos que Jesús al final gana y Él es el león. And so we represent him and his kingdom now. Así que le representamos a Él y a su reino ahora. And we do that whether the political skies are cloudy or clear. Y lo hacemos ya sea que los cielos políticos estén oscuros o claros. Our primary national identity is not American or Argentinian. Nuestra primera identidad nacional no es ni norteamericana ni argentina. It's citizens of Christ's holy nation. Somos ciudadanos del reino de Cristo Santo, Which is the only Christian nation, que es la única nación cristiana, the church. la iglesia. My church is in Washington, D.C. Mi iglesia está en la ciudad de Washington. It's filled with young people who have moved to Washington who want to make a difference. Se ha llenado de gente joven que se ha mudado a la ciudad de Washington para hacer la diferencia. They work on the Hill, they work in the Pentagon, they work for lobbyists. Trabajan para lobistas, trabajan en el Pentágono, trabajan en Capitol Hill, The White House and the Department of Defense. trabajan en el Departamento de Defensa, en la Casa Blanca. And I'm grateful for their work. Their work matters. Y yo estoy agradecido por el trabajo de ellos. Su trabajo realmente hace la diferencia. But as one of their pastors, I often have to tell them, Pero como pastor de ellos, a menudo tengo que decirles, don't tell me you're interested in Jesus more than politics no me digas que te importa más Jesús que las políticas, if you're not submitting your politics to Jesus in all of life. si no estás sometiendo tu política o tu política a Cristo en todas las áreas de tu vida. If you're not representing him when you go to work on all week, Si no lo estás representando a Él cuando vas a trabajar toda la semana, even if it costs you. aun cuando te cuesta o implica un precio. We know that Psalm 2 calls us to represent Jesus because of how the New Testament interprets Psalm 2 for us. Sabemos que nosotros debemos representar a Jesucristo por cómo el Nuevo Testamento interpreta al Salmo 2. Did you know that the apostles Peter and John quote this psalm? ¿Sabías que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hicieron una cita o citaron al Salmo 2? In Acts chapter 4, Peter and John say, En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan dijeron: "Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" ¿por qué se amotinan las gentes y dicen cosas vanas? And then notice where they locate that rage. Y fíjate dónde localizan ese enojo o ese amotinamiento. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles De hecho, dice, en verdad, Herodes y Pilato se juntaron and the people of Israel in this city y el pueblo de Israel en esta ciudad to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. para conspirar contra tu siervo ungido Jesús, quien tú llamaste. The rage of the nations is seen most clearly, say the apostles, El enojo y el amotinamiento de las naciones se ve más claramente a la luz de los apóstoles in the crucifixion of the anointed one, en la Jesus Christ. crucifixión del ungido de Dios Jesucristo. And yet, what do Peter and John ask for next in their prayer? ¿Y qué piden después Pedro y Juan en su oración?
the ability to represent Christ with great boldness. la habilidad, la posibilidad de representar a Cristo They pray. con confianza, con firmeza. They pray, Y ellos oran. "Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak with great boldness." Ahora, Señor, concede que tus hijos puedan servirte y representarte con firmeza y con confianza. After they prayed, Y después de orar, they were filled with the Spirit and spoke the word of God boldly. fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra del Señor con seguridad. I told you at the beginning that the nations and their king rage against the Lord Jesus Christ. Te dije al comienzo que las naciones y los reyes se amotinan contra el Señor. How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Well, the Psalm says it, and Peter and John tell us. Bueno, el Salmo nos lo dice y Pedro y Juan nos dijeron. And where do we see that rage? ¿Y dónde vemos ese enojo, ese amotinamiento? We see it most clearly the first time Jesus came to declare his kingship. Lo vemos la primera vez que Jesús vino a declarar su reinado y su señorío. Jesus was quite political, you know. Jesús era bastante político, no sé si sabías. Jesus invited them to put a crown on his head. Jesús los invitó a que pusieran una corona sobre su cabeza. Only it was a crown of thorns. Era una corona de espinas, la única diferencia. He offered his shoulders for a royal purple garment. Y ofreció sus hombros para que le pusieran una capa de rey. But only after offering his shoulders to be whipped. Y después ofreció a estos soldados a que le dieran latigazos. He commanded them to place him upon a throne. Él les ordenó que lo pusieran en un trono. And so they raised him up on a throne Ellos lo levantaron en un trono for all to see para que todos lo vieran and placed the word king above it. y pusieran encima rey. And there on the cross, Y allí en la cruz, Jesus went to war against humanity's greatest enemies, Jesús sin and death. fue a la guerra contra los enemigos más grandes de la humanidad, el pecado y la muerte. He paid the penalty of sin and the injustice that we deserve. Y él pagó la penalidad del pecado y la justicia que nosotros merecemos. And then he rose from the grave, Y él se levantó de los muertos, saying, "Not even these enemies can stop me. diciendo, ni siquiera estos enemigos pueden detenerme. All authority in heaven and on earth have been given to me. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido Now dada. follow me." Síganme. And the one in heaven laughs. Y aquel que está en los cielos se ríe. Friend, are you on the political right and you existentially fear the left? Amigos, ustedes están quizás alguno en el área derecha políticamente hablando y temés la amenaza existencial de los de la izquierda, Or are you on the left and you fear the right? o estás en la izquierda y temes a los de la derecha. I'm not going to downplay either threat. No voy a menoscabar ninguna de las dos amenazas, Yet there is a greater threat. pero hay una amenaza superior. And that's the threat of God's wrath against our sin. Y esto es la amenaza del enojo, de la ira de Dios contra nuestro pecado. And what did Jesus do on the cross? ¿Y qué Jesús hizo allí en la cruz? He absorbed entirely the existential threat and the eternal threat on himself. Él absorbió enteramente la amenaza existencial y la amenaza eterna en sí mismo. And he did that for everyone who repents and believes and follows after him. Y Él lo hizo para todos aquellos que se arrepientan y creen y lo siguen. And if the threat of God's wrath has been removed, what do we have to fear? Y si la amenaza de la eterna ira de Dios ha sido removida, ¿de qué vamos a temer? A Christian friend named Marsh Moyle told a few of us a story. Un amigo cristiano llamado Marsh Moyle contó la siguiente historia. Of encountering several Palestinian men in a Czechoslovakian pub in the early 1980s. Un grupo de palestinos allí en Checoslovaquia, en un pub ahí en aquel país. These young men had been sent to Czechoslovakia by the Palestinian Liberation Organization. Estos jóvenes palestinos habían sido enviados por la OLP allí a Checoslovaquia.
Anybody in this room over 40 probably remembers when PLO is often in the newspapers. Algunos de ustedes que tengan más de 40 recuerdan la OLP que aparecía en todos los diarios, la Organización de la Liberación para Palestina. The U.S. government later classified them as a terrorist organization. Naciones Unidas después los caratularon o los mencionaron como una amenaza terrorista. In fact, I was working in the British House of Commons when Yasser Arafat came to talk to the House of Commons. De hecho, yo estaba trabajando en la Cámara de los Comunes cuando vino el rey Arafat a hablar allí. It was a really big deal in those days. Era un tema importante en aquellos días. Sitting there in that pub, Sentado allí en ese pub, en ese bar o lugar de tragos, Moyle asked these three young men about their hopes. este hombre, Molia, le hizo una pregunta a estos jóvenes palestinos acerca de sus esperanzas Of a liberated Palestine. de la OLP, de una liberación palestina. And the passion of their response, Moyle said, was infectious. Y la respuesta de estos jóvenes era infecciosa, dice el autor. He said they spoke eagerly of their dreams, Ellos hablaron con ansiedad de sus sueños, the self-determination of having their own state, de la autodeterminación, la posibilidad de tener su propio estado, a personal responsibility and the freedom to think and act for themselves. de la responsabilidad personal y la libertad, la posibilidad de libremente poder elegir por sí mismos. Yet Moyle then gave these PLO students an unexpected reply. Y de repente Moy les dio a estos jóvenes una respuesta no esperada. He said, "Your dream is rich, Y les dijo, el sueño que tienen es muy rico and I hope you achieve it. y espero que lo alcancen, But is your dream large enough?" pero ¿es el sueño que ustedes tienen lo suficientemente grande? The three young Palestinians were taken aback. Los jóvenes palestinos como que se sorprendieron. He said, "If you get your dream, Y él dijo, si ustedes entregan ese sueño, and I hope you do, y espero que lo logren, what will make your country any different than the other countries around it?" ¿qué haría del país que ustedes aspiran diferencia o qué haría ese país diferente a otros? Will your country be more trusting? ¿Sería tu país más confiable? Will a few people dominate over it? ¿Algunos pocos dominarán sobre los demás? Will people be able to trust each other, or will they have to look over their shoulders? ¿O van a poder confiar unos a otros o van a tener que estar mirando un poco atrás de sus espaldas? There will still be murder and theft and corruption. ¿Habrá todavía asesinatos, corrupción, muerte? And Moyle said, my country enjoys many of the freedoms you want. Y Moyle dijo, mi país disfruta muchas de las libertades que ustedes aspiran, But I'm still seeking a better country. pero yo todavía estoy buscando y aspirando a un mejor país. Friends, do you want to be politically useful to your country? Amigos, ¿ustedes quieren ser políticamente útiles a su país? You'll only be able to do that Vas a poder hacerlo if your hope is in a better country si tu esperanza está en un mejor país and you're waiting for that country. y estás anhelando y esperando ese país. If your hope is in this country, Si tu esperanza está en este país, you'll give everything the wrong weight. vas a dar a todas las cosas el peso, el valor equivocado. Because neither your country nor mine will ever be big enough and glorious enough and perfect enough Porque no va a poder ser tu país o mi país lo suficiente bueno, glorioso y aspirable to satisfy all of the hopes that He has created within us. que satisfaga todas las esperanzas para las cuales Él nos ha creado. Our trust is in the lion, Nuestra esperanza, nuestra confianza está en el león, the one who swallows up girls and boys, aquel que se traga niños y niñas, men and women, hombres y mujeres, kings and emperors, reyes y emperadores, cities and realms. ciudades y enteras realidades. If our politics in all of life need to represent this lion. Nuestra política en todas las áreas de la vida tiene que representar a este león. There is no other stream. Y no hay otra corriente de agua. Would you mind if I closed us in prayer? ¿Me permiten cerrar con una oración a Dios? Thank you. Let's pray. Gracias. Vamos a orar.
Father God, you are mighty and majestic and glorious. Padre Dios, tú eres majestuoso, glorioso y grandioso. We do believe, but help our unbelief, Señor, creemos, pero ayúdanos en nuestra incredulidad so that we might represent your Son rightly. para que podamos representar a tu Hijo correctamente. In Christ's name, amen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Thank you very much. Please, take a seat. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntas y respuestas que estuvimos conversando con algunos de los presentes. En primer lugar, y antes de avanzar a eso, darles muchas gracias a mucha de la gente que hizo posible tener este espacio, que realmente nos sorprendió, no esperábamos poder conseguir algo así. Muchas gracias al diputado Carlos García, muchas gracias, diputado por la provincia del Chaco, también a Nadia Márquez, que no pudo estar presente, diputada por la provincia de Neuquén, también sabemos que estuvo Faustino, Dina, estuvieron colaborando, muchas gracias realmente de parte de la Sociedad Bíblica. Y bueno, vamos a pasar a hacer una serie de preguntas, que creo que ahí vos, Fabi, tenés el micrófono. Así que bueno, tengo acá un orden que ya más o menos estuvimos consensuando. Vamos a ver esto. Bueno, primero tenemos una pregunta que viene de parte de Gastón Bruno, que es politólogo, representante de Gobernar Bien, fundador de la Escuela de Formación Profesional EFOP. Así que, bueno, Gastón Bruno, supongo que tenés el micrófono. Te escuchamos tu pregunta. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Excelente la ponencia, Jonathan. Muchísimas gracias por venir a Argentina a compartirnos también tu experiencia. Y prestando atención a lo que exponías, y sin esa pretensión errada de transcurrir en la utopía, sin embargo, ¿cuál es tu expectativa respecto a que una creciente temporada de participación de mujeres y hombres en el sistema político en las naciones provoque un proceso de cambio y de transformación en las sociedades conforme esto se haga a la voluntad de Dios? Muchas gracias. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. The Bible never promises us La Biblia nunca nos promete that we'll see political success in this world. que va, I'm sorry, that That we'll see political success in this world. vayamos a ver éxito político en este mundo. Just like it never promises us health or wealth. Como que tampoco no nos promete riquezas plenas. Now, should I, as a responsible father and husband, work for health and for wealth in my family? Yes, I should. Como padre responsable, ¿debería yo trabajar por salud y por bienestar en mi familia? Por supuesto. And should I work as a faithful citizen for justice in my society? Yes, Y of course I debería should. yo trabajar por una justicia correcta en mi sociedad, por supuesto. So notice my motive. My motive is obedience to God and the Bible. My motive is not the promise that heaven will come to earth. Así que note, por favor, mi motivación. Mi motivación es obediencia a Dios, no de que la prosperidad y digamos la rectitud venga a este mundo ahora. So do you see the distinction between those two motivations? ¿Ven la distinción entre estas dos motivaciones? So I want to say, hey Christians, Voy a decir, cristianos, get involved in politics as a matter of obedience, love and justice. por favor, involúcrense en la política por obediencia, amor y justicia.
And do that in good times and in bad times. Y háganlo en tiempos buenos y en tiempos difíciles. But don't do that because you think the Bible promises good times all the time. Pero no lo hagas con la idea de que la Biblia promete tiempos buenos todo el tiempo. Last thing. Lo último. God sometimes in his common grace Dios a veces en su gracia común does bless nations through good leaders. bendice a las naciones por medio de buenos líderes. And sometimes he curses nations through bad leaders. Y a veces Dios maldice naciones por medio de líderes malos. Well, we could all come up with a list of both. Todos podemos seguramente tener nuestros dos listados sobre estas realidades. And so we should pray and ask for good leaders. Así que deberíamos orar y pedir por buenos líderes. Thank you. Muchas gracias, Gastón. Tenemos otra pregunta. Fabi, si tienes el micrófono. Bien, perfecto. En este caso para Marcelo Díaz, director de Asuntos Políticos para América Latina en el Christian Center of Public Life. Así que, Marcelo, adelante. Buenas tardes. Thank you, brother. Dijiste que los reyes son los votantes. Y la verdad que esa es una interpretación más que interesante. Mi pregunta es, a la luz de ese principio que nos enseñaste, Romanos 13, especialmente en América Latina, nos trae un problema respecto de esta sumisión que Pablo enseña a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Como vos dijiste bien, tenemos sobrados ejemplos para dudar de que ciertas autoridades vienen de parte de Dios y la consecuencia de esa postura teológica ha provocado una honesta, pero quizás equivocada, inacción del pueblo de Dios respecto de soportar malos gobernantes, porque se entiende que aún el mal gobernante ha sido puesto por parte de Dios. Entonces, mi pregunta es, si somos los reyes los que votamos, ¿dónde quedaría esta enseñanza del apóstol Pablo? That's a very complicated subject. Un tema complicado. You guys have an hour? ¿Tienen una hora? In a democratic republic, I understand that the people are the final authority as represented by the Constitution, at least in my country. En una república democrática, creo que los votantes son los que tienen autoridad, como por lo menos lo entiendo en la democracia en mi país. Which means in that form of government, the president, the Congress, the Supreme Court finally submits to the Constitution and the people. Lo que implica que tanto el presidente como el Congreso como la justicia se someten a la Constitución y al pueblo. And it's in that sense I meant voters are kings. Y en ese sentido es que quise decir que los votantes son los reyes. They have the final emergency brake on the car. Ellos tienen el freno de mano de emergencia. Now, Romans 13 has often been misused, you're right. Y Romanos 13 ha sido a menudo mal interpretado, tenés razón. A few things on it. Algunas cuestiones sobre esto. Number one, it does not legitimate all unjust uses of governing force. No legitima todo uso indebido de la fuerza de gobierno. Paul is not saying this means governments can do whatever they want. Pablo no está diciendo esto significa que los gobiernos pueden hacer lo que quieran. Nor is he saying there's never a reason to rebel against the government or overturn the government. Y tampoco dice que no hay razón para que uno se rebele al gobierno para derrocarlo. He's just giving us a general blueprints. God has established governments to reward the good and punish the bad. Él está estableciendo una regla general, que Dios establece el gobierno para, digamos, reprimir lo malo y afirmar lo bueno. As a general principle, and as a general principle, that's true. Y como un principio general, esto es verdad. Okay, I'm going to the weeds a little bit more here.
Pero voy a trabajar un poquito más acá. I would understand government authority begins actually in Genesis 9:6. De hecho, creo que el gobierno, la idea de gobierno comienza en Génesis capítulo 9, versículo 6. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. Aquel que derrama la sangre de su hermano, Whoever sheds the blood of man, by aquel man que shall his blood be shed. recibirá venganza por esto. Así dice. No lo puedo. Romanos 9, Génesis 9:6. La tierra clama, exactamente. Gracias. In other words, if I do something to harm him, En otras palabras, si yo hago algo para lastimarlo, that verse is saying you guys are obligated to take care of it. eso significa que todos nosotros están con la obligación de cuidarme And use coercive force against y me. ejercer acción coercitiva contra el que está haciendo el daño. Now think about this question. Ahora, piensa en esta pregunta. Just Genesis 9:6. I'm going to use an extreme case. Génesis 9:6, voy a usar un caso extremo. Does Genesis 9:6 apply to Hitler? Génesis 9:6, ¿se aplica a Hitler? Or is Hitler above Genesis 9:6? ¿O está Hitler encima de Génesis It doesn't 9:6? apply to him. No se aplica a él. Of course it applies to him. Por supuesto que se le aplica. And so in that sense, I think it was utterly just for individuals in Germany at that time to seek to assassinate him. Por lo tanto, yo creo que era justo y estaba bien que individuos en Alemania hicieran el esfuerzo por asesinarlo. And maybe I shouldn't be saying this in public. Quizás no lo debería estar diciendo en público esto. And I'm not talking about your situation. No estoy hablando de tu situación. I'm just using a hypothetical example. Estoy usando un ejemplo hipotético. But my point is, even governments are under the judgment of God. Que mi punto es que aún los gobiernos están bajo el juicio de Dios. And that's my point. Ese es mi punto. Yeah. Bueno, vamos con una tercera y última pregunta. Un tema más que nada de tiempo, quizás. Tenemos a Claudio Cingolani, que es representante de Parlamento y Fe. No sé si tiene el micrófono por ahí. Gracias, thank you. Una pregunta que tiene que ver con nuestro ministerio, Parlamento y Fe. Nosotros trabajamos por la reconciliación y el compromiso en política. Es mucho más fácil en los gobiernos locales, en los gobiernos nacionales, que los cristianos se vayan comprometiendo. Nos es mucho más difícil abordar la política como cristianos en las estrategias globales. No tenemos penetración en los organismos multilaterales. No tenemos un Estado como la Iglesia Católica. Sin embargo, como cristianos, hemos participado en conferencias globales trabajando para que en la agenda de Naciones Unidas se defienda la libertad religiosa y se hable de la persecución a causa de la fe. ¿Alguna estrategia, algunas palabras para compartir en este sentido? Gracias. I don't think I have anything insightful to say. No creo que tengo algo no tengo mucho para decir. I mean, members of my church work for various government organizations and Varios miembros de mi iglesia trabajan para diferentes organismos. government agencies and non-governmental organizations. Trabajan para agencias de gobierno y agencias no gubernamentales. You know, they work at the State Department and they work at the Religious Freedom Institute and Trabajan para el Instituto de la Libertad Religiosa, trabajan para diferentes friends of mine have worked at the White House. amigos míos que trabajan en la Casa Blanca. And in each of those domains, they have little ways they can impact global politics. Y en estos lugares tienen pequeños caminos para impactar la política global.
But that's very rare and very hard. Pero es muy raro y es muy difícil. You know, it's hard to teach that to a general audience. Es difícil No. enseñar esto a una audiencia general. Nonetheless, we as Christians can pray that God would place Christians in various places like that. Pero aún así, como cristianos podemos orar para que Dios establezca y coloque personas creyentes en estos lugares. But I don't think I have any general wisdom. I'm sorry. Pero no, más allá de esto no creo que tenga más sabiduría. Thank you, Jonathan. Bueno, con esto cerramos lo que es preguntas y respuestas. Sé que es cortito, pero estamos cortos también de tiempo. Tenemos un horario que respetar y queremos hacerlo también. Así que bueno, muchas gracias a Jonathan por su tiempo. Por supuesto que Jonathan tiene mucho más para decir. De estas charlas él da muchas en el Capitolio. Imagínense que tiene una lista de temas bastante larga. Les conté un poco de su currículum, así que algo bastante sabe al respecto, y tiene abordajes desde conocimiento más teórico, técnico, académico y también pastoral. Pero bueno, claramente que Jonathan tuvo que elegir un tema para poder encapsularlo en el tiempo que tenemos acá, en este encuentro. Ahora, no obstante, como sociedad bíblica, sí estamos interesados en generar más de estos espacios, porque creemos que son espacios que los cristianos necesitamos para reflexionar al respecto, para escuchar otras enseñanzas que quizás no tenemos a disposición de forma cotidiana. Nuestras iglesias no se especializan en abordar estos temas y tenemos gente que sí, por llamado del Señor, tiene este llamado y lo atiende y están especializados en estas áreas y nos pueden realmente ilustrar muy bien. Y creo que lo fundamental es lo que nos comentaba Jonathan. Lo hizo a través de la palabra de Dios. El fundamento parte de allí. Y no es que tratamos de meter nuestras ideas en la Biblia, sino que es la palabra de Dios la cual nos instruye y nos enseña y nos muestra cómo es el mundo que Él creó. Y dentro de eso, el mundo de la política. Así que primero les estamos muy agradecidos por esto. Y esperamos próximamente tener más encuentros de este estilo, volvernos a encontrar con más tiempo para hacer muchas más preguntas que seguro todos ustedes tienen en su cabeza. Hasta yo mismo puedo tener un montón de preguntas que me encantaría ver ahora, pero no nos da el tiempo. Y bueno, sin mucho más, voy a darle el lugar a Rubén del Rey, director general de la Sociedad Bíblica, para que genere una... bueno, vas a ir, Rubén. Bien. Para que genere una despedida. Así que muchas gracias a todos. Jonathan, thank you again. Bueno, muchas gracias. Gracias Sebastián, gracias Jonathan, gracias Marcelo. Estamos muy contentos de estar cerrando este evento que, como dijo Sebastián, queremos repetir en el futuro. Pensaba que la Sociedad Bíblica el año que viene va a estar celebrando 200 años de trabajo en la Argentina. 200 años. Hace 200 años no había iglesias evangélicas en Argentina, no había ni siquiera misioneros. Solo aquellos primeros hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio de sembrar la buena semilla de la palabra de Dios para que hoy cosechemos su fruto. Recordaba el otro día, veíamos en la oficina una copia de la carta manuscrita del primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia, agradeciendo a la Sociedad Bíblica en 1826 por las Biblias que habían sido donadas en aquel tiempo, hace 200 años. Bueno, la tarea ha continuado y la Sociedad Bíblica sigue trabajando para que cada argentino tenga acceso a la palabra de Dios en la lengua de su corazón, en las distintas lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, y seguimos trabajando, luego de 150 años, seguimos trabajando en la traducción a varias lenguas, en la actualidad en el Antiguo Testamento al Toba del Oeste, en el Nuevo Testamento al Wichí del Bermejo, pero también en la lengua de señas, para que la comunidad sorda pueda escuchar el mensaje de Dios en la lengua de su corazón. Y la tarea es muy diversa, trabajamos sirviendo a las iglesias para que
esa palabra de Dios, el mensaje del Evangelio pueda estar en el centro de la vida de cada congregación. Mañana vamos a seguir con actividades especiales enfocadas en las iglesias, pastores y líderes. Y pueden encontrar más información en nuestras redes para los que quieren asistir mañana. Todavía hay algunos lugares. Pero como decía Sebastián, creemos que la palabra de Dios tiene que llegar a los estamentos donde se toman decisiones y decisiones importantes para nuestro país. La misma visión que tuvieron aquellos que nos precedieron hace 200 años y que pensaron en hacer llegar la palabra de Dios al primer presidente argentino. Muchas veces escuchamos hablar acerca de la religión y la fe desde una mirada política. Bueno, en esta tarde desde la Sociedad Bíblica Argentina quisimos cambiar el orden, mirar a la política con los anteojos de la palabra de Dios. Esperemos que hayamos podido hacer una contribución en este sentido. Nuevamente, muchas gracias a cada uno por su asistencia. Que tengan unas buenas tardes.